instituto, de la creación del Instituto de Investigaciones en Estratigrafía de la Universidad de Caldas, y asimismo del Grupo de Investigación en Estratigrafía y Vulcanología GIAP Cumanday. Tenemos que decir que el instituto, digamos que nace gracias a un macroproyecto que se llamó la Red Nacional de Laboratorios en Geociencias, y este fue un proyecto que inició más o menos hace 10 años y fue auspiciado por la NH, básicamente. Y lo que buscaba este proyecto era fortalecer en diferentes laboratorios, particularmente de las universidades, favorecer algunas áreas en las que cada laboratorio o cada universidad estaba siendo reconocida, digamos. En este caso, aquí les presento en ese recuadro, ustedes pueden ver algunas de las universidades que hacen parte, de algunos de los institutos que hacen parte de esta red nacional, ¿cierto? Y ahí pues aparece la Universidad de Caldas, y dada la necesidad que había de empezar a crear pues como un centro, ya que contábamos con personas como el mismo profesor Andrés Pardo, el mismo profesor Mario Moreno, que han hecho paleontología en la Universidad de Caldas, pues nace como toda esta idea de crear el instituto, ¿cierto? Y de la mano con él nace la creación del grupo de investigación, que en este momento es un grupo de investigación que es A1 en Colciencias, digamos. Y esto, pues, digamos, para mí es un orgullo estar acá y estar haciendo parte del instituto y mostrándole a la comunidad paleontológica lo que estamos haciendo, ¿cierto? Digamos que el instituto en sus comienzos, pues la posición que tiene Manizales es una posición estratégica, digamos, arealmente, y hacia el occidente colombiano no habían muchos trabajos, quizá porque no solo en paleontología, sino en geociencias en general, en geología. Y esto porque pues años atrás no era un área que tuviera fácil acceso, o habían problemas de orden público y estas cosas, y a partir de un tiempo para acá empieza a ser un área también prospectiva para la exploración de hidrocarburos, y esto empieza, para la exploración, empiezan a explorar por allí, y eso empieza a abrir como oportunidades para empezar a entrar a estas áreas, ¿cierto? Entonces, digamos que el instituto ha tenido básicamente dos frentes de estudio, o dos áreas de estudio principales, una hacia el occidente, desde la cordillera occidental hasta el Pacífico, y otra en la parte norte, en el Caribe colombiano. Y esto de la mano con proyectos que se han venido desarrollando con instituciones como la Agencia Nacional de Hidrocarburos y el Servicio Geológico. Entonces, que se han dado las oportunidades para que esto ocurra, ¿cierto? Estos son algunos de los afloramientos que a lo largo del tiempo, a lo largo de los 10 años, hemos tenido la oportunidad de explorar. Arriba tenemos el lago Calima, ¿cierto? El embalse Calima por acá, y por acá tenemos algunos afloramientos de la formación Amagá. Y aquí en la parte inferior ustedes pueden ver una fotografía que yo pienso que para nosotros esta sección fue como la sección, o ha sido la sección digamos, emblema del Instituto por Naturaleza, porque ahí empezamos todos a hacer los diferentes estudios en micropaleontología. Y hablando de esto, pues el instituto, digamos que cuenta en este momento con laboratorios totalmente equipados para hacer micropaleontología, tanto calcáreos como materia orgánica, ¿cierto? Estamos dotados, tenemos un microscopio de electrónico, y todo esto viene con una sinergia. Ahora último se han venido uniendo equipos que hacen sísmica y esto. Entonces estamos creciendo, digamos, es un instituto relativamente joven, pero ha venido creciendo. La mayoría de sus integrantes todavía estamos en proceso de formación, algunos estamos haciendo doctorado, y todas las técnicas que estamos utilizando en este momento, que vamos a dar un paso rápido por ellas. Digamos, en el instituto trabajamos foraminíferos de la mano con Raúl Trejos, Felipe Vallejo haciendo nanofósiles, liderando como esa parte con estudiantes, Andrés Salazar haciendo tracos,
Yo estuve haciendo mi maestría un poco de diatomeas, realmente es un grupo fósil que es muy poco estudiado realmente. En Colombia creo que los únicos trabajos que tenemos de diatomeas fósiles son los que hemos venido realizando aquí en el instituto. Y al final pues tenemos el estudio de la palinología y la materia orgánica. Y ahí ya les voy a empezar a contar un poco por qué razón surge la creación de este libro. Pero antes de eso, bueno, este es un paper que acaba de salir publicado ahora en el 2019, es el paper de Osorio y Granada, que hay que reconocer que cuando uno trabaja con entidades que están interesadas en la exploración de hidrocarburos, digamos que los objetivos casi siempre son edad y ambiente de depósito. ¿Cierto? Desde el punto de vista de los microfósiles. Pero posterior a eso se gestionan todos los permisos para poder publicar los datos, ¿cierto? En algunos casos es relativamente sencillo hacer las publicaciones, o en otros casos hay que esperar que los datos pasen tiempo para que se puedan liberar y se puedan producir. Y eso se los cuento porque así básicamente es como hemos venido trabajando con el instituto, teniendo los recursos de proyectos, de proyectos grandes que se hacen con algunas de estas entidades. Y al final, cuando tenemos la posibilidad de publicar la data, salen trabajos como este, que integran no solo la data micropaleontológica, sino también la sedimentológica, la petrografía y esto. Y este, por ejemplo, es un ejemplo de la paleografía, de un modelo paleográfico construido para el Caribe durante el Eoceno temprano al Oligoceno, ¿cierto? Retomando el libro un poco, ¿por qué surge la idea? Es porque pues la necesidad estaba, se crea un instituto que está dotado, que tiene todo el equipo, toda la infraestructura, pero no teníamos, digamos, como la capacidad humana para empezar a trabajar. Entonces se abren cátedras, se abren asignaturas para dar los diferentes grupos fósiles, y personalmente yo me enfrenté con un problema al momento de dar la asignatura, y era que con Andrés no teníamos como mucho material, teníamos mucho material, pero no lo teníamos organizado, no lo teníamos claro, y entonces eso hizo que en el último tiempo, en los últimos 4 años, pero realmente en los últimos 2 años hemos estado como juiciosos colectando el material, revisando, tratando de ponerle un orden lógico, y surge pues este libro, que tiene básicamente cinco capítulos, como ustedes los pueden ver ahí. El primero, que son los conceptos generales, donde un lector normal que nunca ha escuchado de palinología se va a enterar qué es la palinología, qué se obtiene cuando se prepara una muestra palinológica, como es esa fotografía que tenemos ahí, cuáles son las aplicaciones que tiene para hacer ecología, para hacer reconstrucciones ambientales en el cuaternario, para hacer bioestratigrafía, para hacer aeropalinología, palinología forense, bueno, cualquier cantidad de aplicaciones que tiene la palinología. El capítulo 2, digamos que va en dirección a la producción, dispersión y preservación de los palinomorfos, y empezamos hablándole a la gente desde dónde surge el polen, las anteras de las plantas, bueno, haciendo un hincapié en polen y esporas, digamos, mostrando los diferentes ciclos de vida, dónde podemos encontrar, cuál es la talla de los palinomorfos, cuál es la litología idónea para encontrarlos, cómo ocurre todo el proceso de sedimentación y cuál es el tiempo, la taxonomía que ocurre desde que el depósito adquiere los palinomorfos y hasta que nosotros los encontramos, cuáles son los ambientes de depósito propicios, en dónde encontramos. Y finalmente este capítulo termina un poco hablando de la diagénesis y cómo la diagénesis altera la materia orgánica y es utilizada en la industria del petróleo para obtener datos de madurez térmica, o sea, funciona como un paleotermómetro. El tercer capítulo es básicamente, o trata un poco de hablar de la colección y tratamiento de muestras, y esto es dándole la importancia a cómo se deben colectar los datos en un afloramiento, las muestras en un afloramiento, en un pozo, si el interés es perforar para hacer estudios del cuaternario, poder saber cómo se perfora una turbera, utilizar las trampas biológicas para hacer lluvia polínica, como son los briófitos,
hacer taxonomía comparada, o sea, o cuando se encuentra una nueva especie de planta, para concluir con toda la fase de la descripción morfológica, se debe describir también los granos de polen. Entonces, todo eso va a estar acá. Y también les mostramos cómo se debe llevar la data de la descripción de una columna y dónde deben ir posicionados, porque la posición de las muestras es muy importante estratigráficamente. Y al final, pues, este capítulo tiene como una receta de cocina, digamos, la forma en que se deben preparar dependiendo del tipo de muestra, para obtener palinomorfos, cómo se debe preparar. Entonces, rocas, suelos, carbones, si es lluvia polínica, cómo hacer acetólisis, bueno, todo eso lo tenemos ahí. Y este capítulo cierra con un apéndice de diferentes tipos o diferentes modos de datación. El capítulo 4, digamos que fue pensado básicamente para que las personas que van a dar una clase, y tanto las que la van a dar como las que la van a recibir, tengan las bases necesarias para hacer un estudio morfológico de polen y esporas, ¿cierto? Y todo viene con fotografías, las personas van a poder observar plantas reales, no tener que imaginarse cómo es un poro, sino pueden hacerlo acá y luego ver al microscopio. Al final de ese capítulo, nosotros mostramos un poco cómo se deben presentar los datos, hacemos sugerencias de cuáles son tradicionalmente los software que se utilizan en palinología para hacer los gráficos, para mostrar sus resultados. Y el capítulo 5, y aquí yo quiero hacer un stand-by, porque a partir de este momento yo voy a intentar integrar un poco de los estudios que hemos venido realizando en el instituto, tratando de llenar ese vacío del conocimiento en estas áreas de las que les hablé al comienzo, hacia el occidente colombiano y hacia el Caribe, con este capítulo, que es básicamente una monografía, es el estado del arte que hay en palinología en Colombia. Digamos que este capítulo fue muy pensado, y a la conclusión a la que llegábamos era que lo mejor era hacerlo por tiempos. Lo primero con lo que las personas se van a encontrar cuando entren a este capítulo en el libro es con esta figura, que básicamente lo que hace esta figura es resumir en espacio, ¿cierto? Esto que tenemos acá, en espacio y en tiempo, dónde están posicionados los trabajos que se han hecho. Esta figura va acompañada de un anexo, un Excel, que tiene esta data de toda la bibliografía que nosotros estamos utilizando. Esta figura presenta todos los trabajos que más o menos desde los años 60 hasta el 2020, los últimos trabajos que han salido los alcanzamos a incluir en este libro. Pero la idea es que la gente pueda acceder de una manera rápida y diga, bueno, si yo voy a estudiar o pueda darse cuenta qué áreas tienen qué tipo de información. Por ejemplo, aquí nos podemos dar cuenta que desde el Valle Medio del Magdalena, Cordillera, Llanos, es muy estudiado, hay una cantidad enorme de data en palinología, pero si nos vamos hacia el occidente, hacia la Cordillera Central, el Valle del Cauca y esto, realmente los trabajos son muy escasos. ¿Cierto? Aparte de eso, la siguiente figura que ustedes encuentran en el libro es un estado actual de las zonaciones, digamos una correlación de todas las zonaciones que han sido propuestas desde el año 68 con el trabajo de Germer y otros, y hasta el trabajo de Jaramillo et al. 2011, ¿cierto? Que nos presenta la primera zonación. Bueno, Carlos y Jaramillo y Rueda en el 2004, ellos presentan el primer bosquejo de una zonación que va desde el Cretácico hasta el Mioceno medio, más o menos, y luego ya en el 2011 solo hace una zonación para el Cenozoico, lo que quiere decir que con la única zonación con la que contamos en este momento del Cretácico es esta que se hizo del 2004. Entonces, nosotros lo que intentamos hacer fue coger este artículo que está publicado en Palynology y ponerlo en una gráfica que le permitiera a las personas acceder a los datos de una forma amigable, de una forma rápida, y pudiera ver los rangos de distribución de algunos marcadores bioestratigráficos. Ahora, el libro, digamos, como les decía, está organizado, esta monografía, esta última parte, este último capítulo, temporalmente. Entonces, tenemos el Paleozoico, el Cretácico, el Paleógeno, el Neógeno y al final el Cuaternario.
Entonces, yo voy a intentar mostrarles estos mapas que ustedes van a poder apreciar en el libro. En estos mapas constan de todas las publicaciones que están para ese intervalo de tiempo, en este caso para el Paleozoico, que tenemos, hay 10 publicaciones disponibles que han sido publicaciones en revistas indexadas. Y aparte de eso, pues consultamos cada artículo y las localidades donde se habían extraído los fósiles, ya bien sea un pozo, ya bien sea un afloramiento, todo eso lo tenemos en esta nube de puntos acá. Entonces, por ejemplo, si ustedes ven que los números se pueden repetir, el número 1 tiene 5 localidades, pues entonces van a encontrar 5 números 1 porque hay 5 localidades. Y la pueden asociar a cada trabajo. Aquí en rojo, en rojo, de pronto son algunos trabajos que hemos tenido la oportunidad en el instituto de llevar a cabo desde el punto de vista de la palinología, y les voy a hablar de porque estamos en el Paleozoico. Entonces, de un trabajo que tuvimos la oportunidad de hacer por una empresa privada, y fue estudiar 2 pozos, que fue el Pozo Paisa y el Pozo Noguera, que básicamente este fue un trabajo bien interesante, lo hicimos hace como 5 años atrás. Ahí podíamos ver acritarcos del Paleozoico, específicamente del Ordovícico, ¿cierto? En una discordancia con un Cretácico santoniano-turoniano, y luego podíamos ver una asociación que ya era discordante, también un oligoceno y luego un mioceno, ¿cierto? Esto para contarles que rápidamente, como sé que no todos somos palinólogos, y la idea es que vean también cómo funciona la palinología, las herramientas. Entonces, en este caso, también tuvimos la oportunidad de ver otro pozo, que era el Pozo Noguera, que era un pozo gemelo, y nunca ese pozo no alcanzó a llegar a estas discordancias antiguas del Paleozoico Cretácico, pero eso nos permitió hacer una correlación y poder hacer esta transecta hacia los llanos. Pero volviendo otra vez al Paleozoico, tuvimos la oportunidad de publicar este artículo en colaboración con el doctor Tomás Hervéis y su estudiante de doctorado David Kroc. Entonces, esa es una publicación que tenemos de material que hemos estudiado ahí en el instituto. Ahora, cuando entramos al Cretácico, en el Cretácico revisamos 28 publicaciones que hay en este momento hasta el día de hoy, y nosotros, esta es la zona, y la traigo a colación porque es que realmente es lo único que tenemos más actualizado desde el 2004, y es esta zonación del Cretácico que propone Carlos y Rueda, Jaramillo y Rueda en el 2004. Estos 3 puntos, digamos que son puntos donde hemos tenido la oportunidad de trabajar: en la Cordillera Oriental, en el Caribe y en el occidente colombiano. Básicamente en la Cordillera Oriental tuvimos la oportunidad de trabajar en las formaciones Tibú, Mercedes, Aguardiente y Capacho, y ver el estado de la palinología. Esto fue una tesis de pregrado que hicimos con una estudiante de la UIS. Los palinomorfos tienen un poco de alteración térmica, pero están muy bien conservados. Tenemos dinoflagelados, tenemos polen, tenemos esporas. La distribución eran bastante abundantes. Pudimos hacer interpretaciones ambientales, y este trabajo fue mostrado en la Semana Técnica de Geología de hace como 2 años, creo. Ya yéndonos hacia el occidente, en el occidente colombiano, Pardo Trujillo en el 2020 y colaboradores publicaron este trabajo, y aquí hago un llamado de atención a cómo luce la palinología o la materia orgánica hacia el occidente, en algunos sectores del occidente para el Cretácico. Nos damos cuenta pues, que realmente en tecnología no pudimos decir nada. Realmente la preservación de los palinomorfos y la materia orgánica, lo que nos decía era que sí había una alteración térmica y que no nos permitía llegar mucho más allá a hacer unas identificaciones precisas de los palinomorfos. Este trabajo fue un trabajo que publicamos en el 2016 en colaboración con el Instituto Colombiano de Petróleos, y es básicamente un estudio de las palinofacies de la formación Canzona, donde básicamente lo que veíamos era que había un cambio lateral de facies si nos vamos hacia el suroccidente, digamos, del Caribe colombiano, y hacia el suroccidente veíamos una profundización, digamos, un cambio lateral de facies. El libro también cuenta con imágenes inéditas, tiene planchas completas separadas por grupos. En este caso, esta es la plancha de palinomorfos cretácicos que hemos tenido la oportunidad de estudiar en el instituto.
palinomorfos del Cretácico temprano y palinomorfos del Cretácico tardío, básicamente. Esta es básicamente la preservación que tenemos y que hemos podido observar. Ahora, entrando al Paleógeno, aquí en el Paleógeno hemos hecho muchas cosas, voy a intentar contarles por ahí 2 o 3 cosas que hayamos hecho, pero se revisaron 30 publicaciones, que son todas estas que tenemos acá. En algunos momentos cuando los puntos se solapan las localidades, tratamos de separarlas acá para que se pudieran apreciar de mejor manera. Entonces, digamos que hacia el Caribe, en el instituto hemos tenido la oportunidad de trabajar una secuencia, y este artículo fue publicado en 2019, de los nanofósiles que nos cerraban un intervalo de tiempo muy cortico que era el Ipresiano. Con palinología yo estoy preparando el paper porque hace parte de mi tesis doctoral, donde podemos ver que hay una diversidad enorme de palinomorfos y podemos hablar de que hay cambios relativos del nivel del mar, como lo podemos ver acá. Este artículo es bastante interesante porque también encontramos hallazgos como las primeras apariciones de cosas que creíamos que aparecían más joven o que tienen una aparición regular en el Mioceno, que estaban exclusivas para el Mioceno. Nosotros parece que la tenemos acá y este es el caso de Grimsdale Magna Clava. Este es un trabajo que presentó Pardo, el profesor Pardo, y fue publicado en un libro de diversidad biótica de la Universidad Nacional, y es la palinología, la formación, concentración y la formación Picacho. Esto para decirles que la palinología realmente está en Colombia, hay sectores donde se conserva muy bien, era muy diversa en este caso. Él está estudiando el Oligoceno, y la parte interesante de este trabajo es que registra o muestra cómo, como sabemos, el límite Eoceno-Oligoceno es muy interesante porque ahí empiezan a ocurrir un montón de cosas en el clima, y entre esas por la creación de los casquetes, las glaciaciones, la creación del casquete en la Antártida, y eso hizo que nosotros tengamos aquí en el trópico evidencia de cosas de floras del sur, ¿sí? Por ejemplo, como este es el caso de Nothofagus. También en el occidente tuvimos la oportunidad de trabajar con la formación Amaga en el Valle del Cauca, haciendo una tesis de pregrado, donde podemos ver que la preservación, realmente el potencial es inmenso hacia el occidente colombiano, cuando miramos secuencias del Eoceno y secuencias del Neógeno, ¿cierto? También la plancha que tenemos en el libro del Paleógeno presenta como todos los palinomorfos o los palinomorfos más utilizados en bioestratigrafía del Paleógeno, y tenemos las esporas, los granos de polen, ¿cierto? Y los dinoflagelados típicos para el Paleoceno, Eoceno y Oligoceno. Entrando al Neógeno, nos damos cuenta, estos mapas son muy ilustrativos porque nos permiten también tener claro en qué áreas se ha estudiado y qué temporalidad se ha estudiado. En este caso, vemos acá, hacemos un hincapié para hacer un llamado de atención al trabajo que ha hecho la doctora Karina Hom en su doctorado, y que, bueno, sigue trabajando allí en el Amazonas. Y luego tenemos por aquí una data. Nos damos cuenta que realmente para la cuenca Sinú San Jacinto son muy pocos los trabajos, o hacia el Caribe son muy pocos los trabajos, y hacia el Pacífico creo que los únicos trabajos son los que hemos intentado hacer en el instituto. Entonces, para hablarles del Neógeno del Caribe, entonces yo tengo que mostrarles este trabajo. Un minuto, Angelo. Perfecto, sí, ya estoy terminando, muchas gracias. Este trabajo, que es el de El Pozo de los Pájaros, que tiene una preservación increíble, nos permitió tomar estas fotografías en microscopía electrónica, donde habían estos acnes, de estas esporas, de estas palmas, de esto que son indicadores de manglar, y permitieron decir que para el Mioceno medio tardío podíamos tener sucesiones que iban desde marinas, y que a medida que nos hacíamos, íbamos disminuyendo la edad, nos hacíamos más jóvenes, pues digamos la secuencia se hacía más, llegamos a un bosque de tierra firme, digamos. Este trabajo del Neógeno al occidente, aquí quiero que nos centremos en esta secuencia, que es la secuencia Aranzazu, que es una secuencia miopliocena, realmente con una preservación increíble que nos permite hacer este tipo de interpretaciones. Y al final, en el Pacífico, tenemos que aquí usamos toda la artillería que teníamos de fósiles, ahí hicimos tesis todos, yo creo,
en los diferentes grupos fósiles, y este trabajo fue mostrado en un congreso en Japón, y las publicaciones, salen las publicaciones de diatomeas, de nanofósiles, están pendientes, está saliendo ya pronto la de foraminíferos y la de polen. Estos son los palinomorfos, así lucen en el neógeno. Ya las, las revisiones que se hicieron para el cuaternario eran 87 publicaciones. En el instituto hemos tenido la oportunidad de trabajar en la Laguna Negra, aquí en el Nevado del Ruiz, haciendo cambio climático y viendo cómo cambia la vegetación en el cuaternario, y hacer trabajos como estos que ayudan a hacer sinergia con biólogos que están determinando, que están describiendo nuevas especies de plantas, y nosotros hacemos como la descripción de los granos de polen. Esta son los palinomorfos que encontramos en el cuaternario. Esta plancha fue cedida por el doctor Henry John Hinstra para ponerla en el libro, quien también, al que le damos muchas gracias porque digamos que funcionó como un editor del libro, por sus consejos, sus habilidades. Le damos muchas gracias. Y ya para finalizar, pues nada, darles las gracias a todos, a los organizadores, y en especial a todas las personas que de una u otra forma han colaborado, a todos los palinólogos que han pasado por el instituto de una u otra forma, a la doctora Karina, a Millerlandi, a Franci, a Linet, a Jonathan, a todos los estudiantes que hemos tenido y que se han venido formando, a Jonathan, a Edwin, bueno, se me quedan un montón, a Andrés, bueno, todos, y darles las gracias y decirles pues que bueno, que nos sigan en esta cuenta que se llama en Instagram Palinología Colombiana, donde ustedes van a poder ver diferentes granos de polen con algunos tips de edad, de localización y el nombre del bicho. No sé si queda tiempo para preguntas. Muchas gracias. Y qué pena, iba muy acelerado. Agradecemos enormemente a Ángelo Plata por su conferencia. A continuación se da espacio a una sesión de 2 minutos para preguntas. Las preguntas que no alcancen a ser planteadas serán enviadas a Ángelo. Muchas gracias. Muchas La gracias. primera pregunta es de Alejandra Ramos. Hola, buenos días. Qué buen trabajo, realmente contribuyente y puede convertirse en un referente para quienes estén interesados en la palinología. Tengo dos preguntas. La primera es, ¿cómo podemos conseguir y o consultar el material? Ok, en este momento yo tengo que decir que el libro en este momento se encuentra en proceso de corrección de estilo. Lo que pasa es que decidimos hacer la presentación en este evento porque creíamos que era una ventana importantísima para dar a conocer lo que estábamos haciendo y decirle a las personas que están empezando en el camino de la palinología que este producto va a salir y que esperamos que sea el próximo, el primer semestre del próximo año, ya a ser por la Universidad de Caldas, por la editorial de la Universidad de Caldas. Muchísimas gracias, Ángelo. Agradecemos nuevamente por su conferencia. El resto de preguntas serán diligenciadas a usted. A continuación.